¿Alguna vez te has detenido a escuchar esa voz interna que te guía en la vida? Esa sensación que te dice qué camino elegir. Hoy te invito a explorar el poder de la intuición y cómo Dios usa ese susurro para dirigirnos. Prepárate para descubrir la historia que cambiará tu perspectiva. Si lo sientes en tu corazón, haz clic en Me gusta y acompáñanos en este viaje en momentos celestiales. En la vida, todos nos encontramos en puntos de inflexión donde sentimos que el camino se ha vuelto incierto. Dichos momentos pueden generar confusión y ansiedad, haciendo eco de temores que están escondidos en lo más profundo de nuestro ser. Pero es precisamente en esos instantes de duda que el susurro de Dios se convierte en nuestra guía más fiel. A menudo, este susurro se presenta de manera sutil, como una suave melodía que acompaña el latir de nuestro corazón, instándonos a volver a conectar con nuestra esencia más auténtica. Es un recordatorio palpable de que no estamos solos en nuestras luchas, sino que hay una presencia que nos acompaña en cada paso. Es verdad que vivimos en un mundo lleno de ruido, en el que múltiples voces compiten por nuestra atención. Desde el clamor del día a día hasta las expectativas que los demás imponen sobre nosotros, a menudo se vuelve difícil discernir el mensaje que de hecho debe resonar en nuestro interior. Sin embargo, la voz de Dios, esa que se manifiesta como intuición, se eleva por encima del bullicio cuando le damos espacio para que hable. Esto requiere de nuestra disponibilidad, de silenciar el entorno durante un momento y abrir el corazón a lo que realmente importa. Es en momentos de tranquilidad, lejos de las distracciones, que podemos realmente sintonizarnos con ese susurro divino. Este contacto se puede dar durante una simple caminata bajo el sol, mientras meditas en la naturaleza, o incluso en la comodidad del hogar, cuando permitimos que la paz descienda sobre nosotros. En esos instantes, cuando la vida parece detenerse, nos encontramos en la posición ideal para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Esa voz a menudo trae consigo claridad y una sensación de paz que, como un bálsamo, sana nuestras inquietudes. Es un impulso interno que puede darnos la confianza necesaria para tomar decisiones que a veces parecen locuras a los ojos del mundo. La conexión con esta voz no es algo que ocurre de manera fortuita. Es el resultado de una relación cultivada con Dios, una invitación a estar en comunión constante con el Espíritu. Esto implica dedicar tiempo a conocerlo a través de su palabra, la oración y la meditación. Cada momento que gastamos en esta conexión nos prepara mejor para reconocer su voz en los momentos de necesidad. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a barreras. La desconfianza, el miedo al rechazo, las heridas del pasado y las dudas sobre nuestras capacidades pueden nublar nuestra percepción. Es aquí donde debemos recordar que Dios ve en nosotros más de lo que nos vemos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un propósito que trasciende nuestras limitaciones humanas. La intuición puede ser una guía poderosa cuando permitimos que Dios la active en nuestras vidas. No se trata de una corazonada caprichosa o un simple deseo. Es la manifestación de la sabiduría de Dios trabajando en los aspectos más íntimos de nuestra existencia. Cuando confiamos en ese impulso interno, nos estamos abriendo a un viaje fascinante, uno que puede llevarnos a lugares que ni siquiera imaginábamos que existían. Es un llamado a la aventura, donde el desenlace puede ser inimaginablemente más satisfactorio que cualquier plan que pudiéramos haber trazado. Hay un desafío inherente en escuchar y seguir esta voz. La cultura en la que vivimos valora el pensamiento lógico y la evidencia tangible por encima de lo subjetivo. Nos han enseñado a ser escépticos y a buscar validaciones externas antes de actuar. Pero a menudo, las decisiones más significativas en la vida no se basan en datos concretos, sino en esa voz que habla suavemente en el interior. Esa voz nos incita a dar ese primer paso hacia lo desconocido, confiando en que la red de amor y provisión divina nos sostendrá, incluso cuando no veamos el camino claro. A medida que caminamos esta senda, podemos encontrar que la vida nos presenta no solamente un propósito personal, sino un llamado a servir a quienes nos rodean. Este susurro no solo mejora nuestras vidas, sino que también nos impulsa a transformar nuestro entorno. Al escuchar la voz de Dios y seguir la intuición que nos ha dado, nos volvemos instrumentos de su paz, amor y entendimiento en un mundo a menudo lleno de discordia. Nuestras decisiones impactan no solo nuestros destinos, sino también los de aquellos que nos rodean, creando un tejido de esperanza y luz que se extiende más allá de nosotros. Es fundamental también recordar que escuchar esta voz implica acción.
No basta con sentir un impulso, este debe convertirse en movimiento. La fe se activa en nuestra disposición a actuar, a responder al llamado que hemos oído. Esto puede parecer un riesgo, pero como lo es todo en la vida, cada paso que tomamos en obediencia a esa voz trae consigo una enseñanza, una bendición, a menudo, una revelación divina. A través de antiguas historias, como la de Zacarías que escuchamos antes, podemos ver que la respuesta a la voz de Dios, aunque desafiante, es siempre recompensada. Él comunique su amor y propósito de maneras que van más allá de la lógica humana. Cuando nos disponemos a escuchar y a actuar de acuerdo a su susurro, nos alineamos con su voluntad en lugar de seguir únicamente nuestras propias preocupaciones o deseos. Así que, si te encuentras en un momento de confusión o dificultad, recuerda que dentro de ti hay una voz que espera ser escuchada. Es un susurro que no solamente quiere guiarte, sino que también quiere recordarte que no estás solo en este viaje. Confía en esa intuición, mientras te sumerges en la tranquilidad de la presencia divina, y permite que eso transforme no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. Escucha, actúa y observa cómo las puertas se abren en tu camino y cómo la paz de Dios inunda cada rincón de tu ser. Las historias de fe y confianza han sido faros de esperanza a lo largo de los siglos. No son solo relatos antiguos, son ejemplos vivos de cómo la fe puede guiarnos a través de la niebla de la inseguridad y el caos. Pensemos, por un momento, en la vida de aquellos que han caminado antes que nosotros, enfrentando obstáculos que parecían insuperables. Moisés, con su llamado divino desde la zarza ardiente, sintió que debía confiar, a pesar de las dudas que lo asediaban. Abraham, el padre de la fe, recibió instrucciones de dejar su hogar sin saber a dónde iba, guiado únicamente por la certeza de que Dios estaba con él. Así como ellos, nuestro amigo Zacarías es un recordatorio poderoso de que no se necesita ser un gigante de la fe para escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros tiene su historia, su lucha y su momento de decisión donde la voz interna se torna crucial. Con frecuencia, olvidamos que la fe no reside únicamente en grandes decisiones o momentos significativos. A menudo, es en los pequeños detalles donde se revela la mano de Dios. La vida cotidiana, la rutina, puede ocultar momentos divinos que, si estamos atentos, pueden transformarse en bendiciones inesperadas. Zacarías nos enseña que, a pesar de ser un hombre común, su vida fue marcada por una decisión singular que cambió su destino. En un mundo que a menudo valora lo extraordinario, es fácil pensar que nuestras vidas son demasiado insignificantes para que Dios se preocupe por ellas. Sin embargo, es esencial recordar que el amor de Dios no tiene límites y que su búsqueda de conexión con nosotros se manifiesta en formas personalizadas. La voz de Dios puede venir a nosotros de maneras sutiles y silenciosas, pero estas son las que tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es el susurro que acompaña nuestras decisiones más pequeñas y, a veces, más críticas, recordándonos que estamos en sintonía con su propósito. A medida que Zacarías avanzó en su camino, estaba inmerso en una comunidad que, como muchas veces ocurre, no entendía su visión ni su anhelo de seguir esa voz interna. Sus amigos y familiares estaban anclados en lo conocido, en la seguridad de lo tangible, mientras que Zacarías, armándose de coraje, se atrevió a escuchar lo que el resto quizás consideraría locura. Es un testimonio poderoso de cómo la fe puede empujarnos a actuar a pesar de la desaprobación o la incomprensión de quienes nos rodean. Cuando te enfrentas a un dilema similar, recuerda que Zacarías enfrentó un escepticismo generalizado, pero eso no le impidió dar un salto hacia lo desconocido. Una de las lecciones más profundas que nos deja la historia de Zacarías es la importancia de cultivar una vida de oración y conexión con lo divino. Cada día, al despertar, la oportunidad de abrir nuestro corazón y buscar dirección se presenta de nuevo. La oración no es solo un acto religioso, es el vínculo entre nuestra humanidad y lo divino, el lugar donde nuestras dudas pueden ser expuestas y nuestras esperanzas, despertadas. La decisión de Zacarías de postrarse en oración nos recuerda que, aunque a veces no recibimos respuestas inmediatas, el diálogo con Dios es el suelo fértil donde nuestras intenciones crecen. Dios no promete respuestas rápidas, pero sí asegura que su presencia estará siempre con nosotros. Esta búsqueda de guía no es un camino simple, puede estar lleno de desánimo y preguntas sin respuesta. Sin embargo, es en esa lucha que se forjan los matices de la fe verdadera.
La historia de Zacarías está marcada por un tiempo de espera, un momento de angustia en el que el silencio de Dios podía haber hecho que muchos se sintieran abandonados. Pero él perseveró. Esa es la esencia del verdadero creyente, mantener la fe a pesar de la demora, a pesar de la confusión. En este mar de incertidumbres, es fundamental recordar la diferencia que puede hacer una única decisión basada en la fe. Actuar sobre esa intuición, dar el paso cuando todo parece alinearse en contra, es la esencia del viaje de Zacarías. Es el momento en que lo ordinario se transforma en extraordinario. Así que, al reflexionar sobre sus decisiones y las oportunidades que se presentaron, podrías preguntarte, ¿dónde en mi propia vida he sentido esa voz? ¿Qué decisiones he podido posponer o evitar debido al miedo o la falta de fe? La historia nos invita a lanzarnos hacia adelante, a confiar en aquel que nos llama por nuestro nombre, tal y como lo hizo con Zacarías. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino. Esa voz interna, esa intuición que a menudo ignoramos, es el Espíritu trabajando en nosotros, incentivándonos a descubrir lo que está destinado para nuestra vida. La vida puede parecer caótica y desordenada, pero Dios está orquestando cada detalle. Zacarías decidió confiar, y, a su manera, puede que también tú estés siendo llamado a hacerlo. Cuando sientes esa inquietud, esa chispa que no puedes explicar, no la desestimes, porque podría ser la puerta hacia lo que Dios ha preparado para ti. Las historias de fe, como la de Zacarías, nos conectan con una verdad más grande: Dios trabaja en cada uno de nosotros, animándonos a escuchar y seguir su voz, incluso cuando el camino es incierto. Así que abramos nuestros corazones, dejemos de lado la lógica y permitamos que esa intuición divina nos lleve a una vida llena de propósito y significado. Cuando escuchamos y obedecemos, encontramos no solo el camino que debemos seguir, sino también la promesa de que Dios está con nosotros en cada paso. A medida que Zacarías comenzaba su viaje hacia Hebrón, una mezcla de emociones lo acompañaba. El coraje que había reunido para actuar basándose en su intuición seguía palpitando en su pecho, pero no podía ignorar la sombra de la duda que parecía acecharlo a cada paso. Justo cuando la tierra de Gibeón desaparecía en el horizonte, se encontró sumido en una profunda reflexión sobre lo que había dejado atrás y lo que podría encontrar adelante. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Era posible que aquella voz interior que lo había guiado fuera la verdadera dirección de Dios? Mientras caminaba, Zacarías veía a otros viajeros en el camino, cada uno con su propia carga y propósito. Algunos llevaban productos para vender en mercados lejanos, otros parecían escapar de situaciones adversas, mientras que algunos simplemente buscaban un nuevo comienzo. Todos tenían su historia, y Zacarías se preguntó si ellos también sentían aquella voz silenciosa que le hablaba al corazón. Observó sus rostros, buscando alguna señal de familiaridad en su búsqueda interior. ¿Era la intuición un regalo exclusivo para él o también residía en el corazón de los demás? Poco a poco, las inseguridades comenzaron a disiparse. En su interior, Zacarías entendió que se encontraba en un viaje más que físico, era un viaje de descubrimiento espiritual. Al mirar hacia atrás, recordó las veces en que había ignorado esa voz interna, las oportunidades que había perdido por dudas infundadas. Cada experiencia vivida le había ladrado que la vida era un campo de decisiones, y que cada elección significativa iba acompañada de esa sutil pero poderosa intuición. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su viaje hacia Hebrón no solo era una búsqueda de tierras fértiles, sino una búsqueda de la valentía para confiar y seguir lo que Dios había sembrado en su corazón. En medio de su travesía, Zacarías conoció a un anciano que caminaba con lentitud, apoyado en un bastón de madera desgastada. El anciano levantó la vista y se encontraron. En ese instante, Zacarías sintió un fuerte impulso de intercambio. Se detuvo y comenzó a hablar con el hombre. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de actuar?, preguntó Zacarías, sintiendo la necesidad de compartir sus dudas. El anciano sonrió levemente, y sus ojos llenos de sabiduría brillaron con familiaridad. La vida está llena de decisiones, joven. A menudo, lo difícil no es decidir, sino escuchar. La voz que te guía no siempre se manifiesta en claridad. A veces, es un susurro, tan tenue que solo se escucha en el silencio. Zacarías escuchó atentamente cada palabra, sintiendo cómo resonaban en su interior. «¿Pero cómo puedo saber con seguridad que esa voz es de Dios?», cuestionó nuevamente. Con una profunda mirada,
el anciano respondió, la certidumbre no siempre es parte de la fe. A veces, seguir la intuición es simplemente otro paso hacia lo que realmente necesitamos. Es una forma de reencontrarte contigo mismo y con el propósito que Dios tiene para ti. Al alinearte con lo que te dice tu corazón, te irás acercando cada vez más a la voluntad divina. Las palabras del anciano se quedaron grabadas en la mente de Zacarías. Mientras continuaba su camino, pensaba si aquellos momentos de duda que había experimentado en el pasado eran también parte de su viaje hacia el descubrimiento de cómo escuchar a Dios. Las noches de desvelo en las que su mente divagaba, el miedo que lo paralizaba ante decisiones grandes y pequeñas, todo parecía cobrar sentido. Aquello no era solo una inseguridad, había sido una oportunidad para crecer y para aprender a escuchar. El paisaje de Canaán comenzó a transformarse. Las tierras áridas de Gibeón daban paso a colinas suaves y valles fértiles. Su corazón pronto se llenó de esperanza al observar la evidencia palpable de que las bendiciones podían surgir incluso de la incertidumbre. Cada paso se volvía más firme, y Zacarías sintió que sus dudas se desvanecían ante la posibilidad de lo que podría encontrar. La voz que había estado escuchando no era otra cosa que un guía interior que lo estaba preparando para algo más grande. Al llegar a las afueras de Hebrón, el comerciante que había traído la noticia sobre las tierras fértiles lo recibió con una sonrisa, como si supiera que Zacarías había estado esperando este momento. ¿Estás listo para descubrir la tierra que cambiará tu vida?, le preguntó el comerciante, y Zacarías asintió con firmeza. Había llegado al umbral de una nueva etapa, una que requería de su plena confianza no solo en la oportunidad, sino también en el camino que había tomado para llegar hasta allí. Mientras se adentraba en la ciudad, el bullicio del mercado lo rodeó. La vida parecía vibrar en cada esquina, hombres y mujeres comerciando, risas y conversaciones llenando el aire. Gastó algunos momentos observando a su alrededor, sintiendo cómo la energía de ese lugar resonaba en su interior. Era un mundo nuevo y vibrante. Sin embargo, en medio de la actividad, una voz seguía sonando en su corazón, era la intuición que lo había llevado hasta aquí. Esa voz lo instaba a ir hacia adelante con perseverancia, a no dejar que el ruido del entorno ahogara su conexión interna. Zacarías sabía que, aunque había llegado a un lugar con grandes oportunidades, lo que realmente necesitaba era permanecer conectado a esa intuición. El desafío era mantener la fe en esa voz, confiar completamente en que Dios seguía guiándolo hacia su propósito. Y así, a medida que se adentraba en Hebrón, la lección que llevaba consigo era clara: la intuición no era solo un impulso o una corazonada, era una conexión con el propósito divino que le había sido reservado desde el principio. Aunque el futuro se presentara incierto, su decisión de actuar lo había acercado más a su verdadera misión. A medida que nos adentramos en la vida de Zacarías, es imposible no notar las múltiples formas en que las expectativas sociales podían haber influido en su decisión. En una sociedad donde la lógica y la razón son frecuentemente veneradas sobre el instinto y la intuición, la decisión de Zacarías de vender parte de su rebaño y emprender un viaje hacia Hebrón se convierte en un acto profundo de fe. Pero, ¿cómo pudo un hombre común, un pastor del pueblo de Gibeón, rebelarse contra las expectativas que dictaban que debía ser cauteloso, que debía sopesar los riesgos, en lugar de seguir lo que parecía ser una simple corazonada? Esa es la verdadera esencia de la fe, actuar a pesar del temor y la incertidumbre. Imagina la escena en Gibeón, un pequeño asentamiento donde la vida transcurría con la misma rutina de siempre. Zacarías, rodeado de amigos y familiares, escuchaba las advertencias. ¿Por qué venderías parte de tu rebaño? ¿Qué seguridad tienes de que esa tierra en Hebrón es realmente valiosa? Las palabras llenas de escepticismo resonaban en su mente, pero en su corazón palpitaba un eco diferente, un murmullo incesante que lo guiaba. Tal vez en ese instante se dio cuenta de que seguir su corazón no implicaba tan solo desafiar las expectativas de los demás, sino también reafirmar su confianza en un Dios que había estado hablando a través de su intuición. En esos momentos decisivos, no es solo la valentía lo que impulsa a uno hacia adelante, sino la convicción de que hay algo mayor en juego. Zacarías podría haber elegido quedarse en la seguridad de lo conocido, de las tierras que había trabajado durante años, pero su corazón rechazó la lógica de la comodidad. Era una opción arriesgada, vender lo que había cultivado durante tanto tiempo por una oportunidad lejana, por una promesa que no se podía ver con claridad. Sin embargo,
a pesar de las voces que podrían haberlo detenido, había un fuego en su espíritu que clamaba por una aventura, por un paso audaz hacia lo desconocido. Esta experiencia no es única para Zacarías. En la vida moderna, enfrentamos a menudo situaciones en las que la lógica y la razón nos dicen que es seguro quedarnos en nuestra zona de confort, que cualquier cambio podría resultar desastroso. Pero el viaje hacia el cumplimiento del propósito divino requiere valentía, es un llamado a desafiar las convenciones y escuchar la voz que guía indefectiblemente hacia adelante. ¿Cuántas veces hemos sentido esa presión social que nos invita a seguir la dirección general, a evitar acciones percibidas como imprudentes o arriesgadas? En esas instancias, a veces es una voz interior suave pero poderosa la que nos empuja a tomar decisiones que parecen desafiantes. Siguiendo la historia de Zacarías, podemos reflexionar sobre cómo este hombre comenzó a confiar en esa voz y a dejar de lado las expectativas externas. Aunque no tenga sentido para los demás, él iba paso a paso, sintiendo que había algo divino en su intuición. ¿Cuántas veces, al presentarnos ante una elección crítica, hemos mirado en el espejo y hemos esquivado nuestras propias carcajadas internas? Aquello que se siente correcto, aunque lo más lógico nos indicara lo contrario, se convierte en un viaje personal, una búsqueda de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Te atreverías a dar ese paso, aun cuando te sientes presionado por las voces de quienes te rodean? Y así, Zacarías, en su travesía, encontró valientes compañeros. No solo era un viaje físico hacia Hebrón, era un viaje hacia la transformación interna. Si tan solo pudiera proclamar una lección a aquellas voces que lo rodeaban, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Actuar en base a esa intuición es un acto de fe que puede llevar a bendiciones que, de otro modo, se habrían esfumado en el aire. Zacarías se percató que sus pasos estaban dirigidos por un propósito divino, y así encontró el atajo hacia las oportunidades que tanto había anhelado. En un mundo que a menudo quiere conformarnos a su imagen, a sus dictados lógicos, somos llamados a recordar que el propósito de Dios para nuestras vidas rara vez se alinea perfectamente con lo que el mundo dice que debemos hacer. Las dudas que surgen, los miedos que nos asaltan, pueden ser un impedimento, pero también pueden ser un medio para crecer en nuestra fe cuando decidimos desafiarlos. Lo que empezó como un ligero susurro en el corazón de Zacarías se convirtió en un grito que lo llevó a la tierra prometida. El viaje hacia la obediencia a Dios no es un camino recto. Puede estar lleno de giros inesperados, dudas y preguntas. Pero cuando escuchamos nuestra intuición y actuamos en ella, nos encontramos en el camino de crecer en la fe. El éxtasis divino que siente un individuo es incluso más profundo que cualquier triunfo mundano. No es simplemente seguir una voz interior, es responder a la invitación de algo grandioso que aguarda en la distancia. Por eso, en tu vida diaria, observa esas oportunidades que pueden parecer pequeñas, insignificantes, lo que para otros podría parecer un riesgo carente de fundamentos. El viaje de Zacarías a Hebrón nos recuerda que lo que puede ser visto como un acto de locura por los demás es, al contrario, un paso de fe hacia el modo divino en el que nuestro propósito se despliega. ¿Te atreverías a seguir esa voz, sabiendo que al final del camino podrían esperarte bendiciones inimaginables? La vida de Zacarías nos desafía a mirar más allá de las expectativas del mundo, a escuchar con atención las melodías suaves de la guía divina y a responder con valentía incluso en el silencio retumbante de la duda. La historia de Zacarías no solo es un relato de fe, es un profundo recordatorio de la importancia de la escucha activa y la receptividad hacia las señales que Dios coloca en nuestra vida diaria. Muchas veces, nos encontramos atrapados en el bullicio de la vida, ocupados en nuestras rutinas, preocupaciones y responsabilidades, y perdemos de vista esa voz suave que nos guía. En este capítulo, profundizaremos en cómo la atención plena a esa voz puede transformar nuestra percepción de las circunstancias y abrir caminos que antes parecían cerrados. Zacarías era un hombre de su tiempo, simplemente viviendo su vida en Gibeón, una aldea donde las costumbres y tradiciones marcaban el ritmo cotidiano. Sin embargo, su historia nos enseña que incluso las almas más comunes pueden experimentar la extraordinaria guía de Dios, siempre que estén dispuestas a escuchar. En su vida, Zacarías había cultivado una conexión con lo divino que iba más allá de la ritualidad de la religión. Esa relación lo llevó a ser sensible a la voz de Dios, incluso en momentos de incertidumbre. Imagínate la vida en Canaán,
donde los días pasaban con la repetición de las mismas tareas, donde la rutina era el refugio de la mayoría. Pero la vida de Zacarías comenzó a cambiar en un instante, esa intuición se convirtió en su brújula. En el fondo de su ser, comenzó a experimentar una inquietud que no sabía explicar, como una chispa que iluminaba caminos previamente inexplorados. Este tipo de guía interna no siempre es fácil de identificar, ya que puede solaparse con nuestros propios pensamientos o deseos. Sin embargo, la voluntad de Dios se hace evidente para aquellos que están dispuestos a prestar atención. Mientras Zacarías luchaba con la indecisión, es importante resaltar que su viaje no solo fue físico, sino también espiritual. El camino hacia Hebrón fue un viaje de autodescubrimiento y de renuncia a sus miedos. Cada paso que daba estaba impregnado de significado, y al final, el verdadero desafío no radicaba en el destino, sino en la entrega a la intuición divina. Durante este proceso, Zacarías aprendió que la fe activa requiere movimientos audaces, y de esa manera, comenzó a entender el poder de las decisiones impulsadas por la intuición. En este sentido, la vida de Zacarías se asemeja a la nuestra. A menudo, somos desafiados a tomar decisiones que parecen ir en contra de la lógica. Cuando nos encontramos ante situaciones donde el camino a seguir no está claro, es esencial recordar que la confianza en Dios es una respuesta valiente. Zacarías nos enseña que la fe no es simplemente una creencia pasiva, es una acción que se manifiesta en la disposición de dar un paso hacia lo desconocido. Dio la espalda a los murmullos de duda que lo rodeaban y eligió avanzar, un testimonio del poder de actuar sobre la voz tranquila que parecía susurrar a su corazón. Es fundamental reconocer que esta receptividad no es algo que Zacarías aprendió de la noche a la mañana. Se cultivó a lo largo de los años, a través de la oración y el recogimiento, donde su corazón se entrenó para percibir esas señales. Esto nos lleva a entender que nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios a menudo depende de las prácticas que adoptamos en nuestra vida cotidiana. La oración no es solo un acto de pedir, es un espacio sagrado donde podemos recibir guía y serenidad. Si Zacarías no hubiera dedicado tiempo a ese diálogo sincero con su Creador, quizás nunca se hubiera aventurado a seguir su intuición. Debemos preguntarnos, ¿cómo cultivamos esta sensibilidad en nuestras propias vidas? Uno de los enfoques clave es crear momentos de silencio y contemplación en nuestro día. La meditación y la dedicación de tiempo a escuchar a Dios nos permiten sintonizarnos con esa voz interna. Al hacerlo, comenzamos a percibir el eco del Espíritu que nos guía, y nuestras elecciones se vuelven más alineadas con lo que verdaderamente buscamos. Zacarías enfrentó obstáculos, no solo externos, sino también internos. Dudas y temores amenazaron con desviar su camino, pero él procedió. Nos recordó que el acto de confiar no significa que no habrá luchas, a menudo, la valentía radica en avanzar a pesar de los miedos. Cuando escuchamos la voz de Dios y decidimos actuar según su inspiración, esa confianza se convierte en un poder que nos sostiene ante la adversidad. Además, la reacción de su entorno a su decisión es un factor clave. Tal vez aquellos a su alrededor no podían ver lo que él parecía entender claramente. Este aspecto de su historia destaca una verdad fundamental: cuando seguimos la guía divina, a menudo nos encontraremos en desacuerdo con la lógica del mundo, y eso puede ser intimidante. Pero la vida de Zacarías es un recordatorio de que lo divino a menudo lleva a resultados que superan considerablemente cualquier expectativa humana. La experiencia de Zacarías también nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos los escepticismos de los demás. Sí, hay un lugar para escuchar el consejo de quienes nos rodean, pero es crucial discernir si sus voces son motivadas por la fe o simplemente por el miedo. A veces, la voz más fuerte dentro de nosotros debe ser la fe que nos impulsa a actuar. Cuando Zacarías decidió seguir esa voz silenciosa, demostró que la verdadera sabiduría proviene de escuchar a Dios, no a la mayoría. En suma, su historia es una combinación de fe activa, discernimiento y la vulnerabilidad para enfrentar lo desconocido. Zacarías no solo escuchó, se movió en su fe, y eso es lo que transformó su vida. Así como él, todos estamos llamados a esa misma aventura de fe, donde cada paso puede estar cargado de bendición si nos atrevemos a confiar en la guía divina, incluso cuando el camino parece incierto. La invitación está ante nosotros: permanecer atentos a esa voz suave y confiados en que nuestros pasos están firmemente sostenidos por la promesa de Dios.
A medida que Zacarías avanzaba por el árido paisaje que lo conducía a Hebrón, la incertidumbre y las dudas danzaban en su mente como sombras al atardecer. Cada paso era un acto de valentía, un firme recordatorio de aquel susurro que lo había anudado en su interior. Sin embargo, en el camino hacia la bendición, la valentía no se puede separar de la vulnerabilidad. Así como Zacarías, tú también podrías encontrarte en un momento de tu vida donde las decisiones se sienten abrumadoras y el camino, incierto. Es normal preguntarse si lo que se ha sentido en el corazón es genuino, si ese impulso proviene realmente de Dios o si simplemente es un anhelo personal disfrazado de un llamado divino. Zacarías respiró hondo, sintiendo el aire cálido impregnado de polvo, un recordatorio tangible de la travesía que estaba por delante. A cada momento, las incertidumbres se apoderaban de su mente. La gente a su alrededor había sido escéptica, pero había decidido actuar por fe. Esa tensión entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad del hogar y la promesa del futuro, es algo que todos enfrentamos en algún momento. Tal vez tú también estés en medio de una travesía como Zacarías, en la que las voces externas intentan desalentar tu creencia en ese susurro interno que te ha guiado hasta aquí. La resolución de seguir adelante a pesar del miedo es, en sí misma, una victoria. En su corazón, Zacarías recordó las antiguas enseñanzas que hablaban del propósito divino en la vida de cada individuo. No importaba la incredulidad de otros, lo que contaba era la claridad de esa voz. Muchas veces, el miedo al que dirán o a las consecuencias de nuestras decisiones puede nublar el entendimiento. Sin embargo, en esos momentos, cuando se siente que las sombras podrían engullirte, es esencial recordar que la guía divina puede darte paz, incluso cuando el panorama es desesperante. El camino hacia la bendición suele estar lleno de pruebas, y Zacarías lo sabía. No era solo un viaje físico, era una transformación del alma que requería de una fe inquebrantable. Las historias de personas que avanzaron en su viaje hacia lo desconocido, como Abraham o Moisés, resonaban en su mente. Ellos también caminaron en la incertidumbre, desafiando las expectativas del mundo a su alrededor. ¿Cuántas veces han sido llamados a confiar en una dirección que a otros les parecía incierta? Esta reflexión brindó a Zacarías un nuevo vigor. Comprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Cada paso que daba era, en esencia, una afirmación de su confianza en Dios y en el propósito que había sentido en su interior. El viaje hacia Hebrón también requería discernimiento. La voz del Espíritu Santo nunca es autoritaria, sino que se manifiesta como un suave susurro, como una brisa que sacude los cabellos en un tranquilo día de verano. Zacarías tuvo que aprender a sintonizarse con esos susurros, a identificar la diferencia entre las voces del mundo y la voz de su Creador. La vida está llena de distracciones, y el ruido puede ser ensordecedor. Pero aquellos momentos de tranquilidad, cuando uno se enfrenta a sí mismo y a sus pensamientos, son claves para escuchar la dirección divina. Este proceso requiere paciencia, un espacio para la meditación y la reflexión. En esos espacios, Dios tiene la oportunidad de aclarar el camino. Durante su travesía, Zacarías se dio cuenta de que el camino hacia la bendición no siempre se trata de lograr lo deseado, sino de permitir que Dios obre en su tiempo. El avance hacia Hebrón no significaba que llegaría a su destino sin obstáculos. La realidad era que los desafíos surgirían, quizás en formas que nunca imaginó. Pero cada dificultad era también una oportunidad para crecer en su fe. La verdadera bendición muchas veces radica en el viaje mismo y no solo en el objetivo final. Uno de los momentos más difíciles para Zacarías fue cuando se encontró solo en su lucha interna. Era en esos momentos de soledad cuando el silencio se volvía ensordecedor y las dudas parecían ganar terreno en su corazón. Sin embargo, recordó que la misma voluntad de Dios que lo había llevado hasta allí también lo sostendría. No debía mirar atrás, ni perder de vista la voz que lo había guiado a este nuevo camino. Su fe debía ser como un faro que lo guiara a través de la tormenta, iluminando los senderos de la probabilidad y la posibilidad. Así como él fue llamado, ahora otros podían ser tocados por su camino, su valor podía inspirar a otros a seguir la voz del Dios que llama. La llegada a Hebrón no vendría sin lucha, pero cada desafío traería consigo una lección. Zacarías pudo sentir en su corazón que estos momentos de prueba eran esenciales para fortalecer su carácter y su confianza.
Cuando uno se enfrenta a las adversidades y persevera, la fe se fortalece y las promesas de Dios se vuelven más palpables. Zacarías abrazó su viaje con la esperanza de que lo esperaba en Hebrón no sería solo una tierra fértil, sino el cumplimiento de un propósito divino que le había sido susurrado. La idea de que sus pasos estaban orquestados por Dios le proporcionaba una gran paz. Esa misma paz es la que todos anhelamos encontrar. Sin embargo, debemos recordar que este viaje hacia la bendición requiere una voluntad firme para seguir adelante, aun cuando el camino esté torcido y lleno de baches. Como Zacarías, también estamos llamados a ser valientes en nuestra búsqueda, a tener la certeza de que la voz del Creador que resuena en nuestro interior nos guiará en cada paso de nuestra travesía. Dios tiene planes para ti, planes de bien, y a menudo te está preparando en estos momentos de incertidumbre y lucha. Esto requiere fe, pero la fe se fortalece a medida que caminamos, cada paso un testimonio de que, al final del camino, las bendiciones están a la espera. A menudo, la vida puede parecer un torbellino de pensamientos y preocupaciones que nos envuelven. En medio de esta cacofonía, reconocer la voz de Dios puede volverse un desafío. Pero es precisamente en esos momentos de ruido interno cuando más necesitamos hacer una pausa y sintonizarnos. La voz de Dios no siempre está asociada con momentos épicos o dramáticos, es más bien un susurro constante que nos invita a acercarnos a Él. Zacarías, en su vida cotidiana, tenía que lidiar con la rutina y las obligaciones que demandaba su trabajo como pastor de ovejas. Sin embargo, su historia nos enseña que incluso en los días más simples, hay una oportunidad de escuchar esa voz que trasciende las preocupaciones mundanas. La clave está en el arte de la atención plena. Esto no se refiere solo a estar presente en el momento, sino a abrir completamente nuestros corazones para escuchar y discernir lo que Dios nos está comunicando. Necesitamos dedicar tiempo a la oración, pero también necesitamos encontrar esos instantes de quietud. La meditación, la lectura de la palabra, y el simple hecho de pasar tiempo en la naturaleza pueden ser herramientas que nos ayuden a calmar el ruido y a escuchar con claridad esa guía divina. A veces, las distracciones son nuestras peores enemigas. Las preocupaciones diarias y las exigencias de nuestras responsabilidades pueden cubrir esa voz suave que nos llama. Es crucial crear un espacio en nuestras vidas donde podamos despojarnos de esas distracciones. Establecer un lugar específico en casa para la oración, programar un tiempo en nuestro día para la reflexión o incluso practicar la meditación en medio de la naturaleza puede transformar nuestra capacidad de escuchar. Cuando estamos en un entorno que nutre nuestra espiritualidad, nuestra intuición se vuelve más aguda, guiándonos por un camino que refleja la voluntad de Dios. La conexión con Dios no se trata de rituales vacíos, sino de una relación vibrante y activa. Al igual que Zacarías tuvo que aprender a escuchar, nosotros también debemos cultivar nuestra relación con Dios de una manera que vaya más allá de las súplicas rápidas en momentos de necesidad. El diálogo se convierte en un intercambio íntimo, donde no solo hablamos, sino donde también nos tomamos el tiempo para escuchar. Esto puede llevar tiempo, y es un proceso que requiere paciencia y dedicación. El camino hacia una escucha clara es un camino de formación espiritual continuo. Imaginemos a Zacarías una noche, después de un día agotador de trabajo. Al cerrar sus ojos para descansar, lo que parece un momento común se transforma en una experiencia sobrenatural. En esos momentos de tranquilidad, cuando nos liberamos del ajetreo del día, es donde muchas veces encontramos las respuestas que buscamos. El sueño que tuvo, donde un anciano le instó a escuchar la voz dentro de sí, refleja ese anhelo divino de comunicarse con nosotros en los momentos de calma. Esa es la clandestinidad de la conexión divina, no se impone ni se grita, se susurra. Al sumergirnos en nuestras rutinas diarias, podemos recurrir a la práctica de agradecer. Al abrir nuestros corazones a la gratitud, al enfocarnos en las bendiciones cotidianas, fortalecemos nuestra percepción espiritual. Esto crea una disposición de nuestro ser para escuchar. Cuando somos agradecidos, nuestras almas se predisponen a captar los matices de esa voz que, quizás de otra manera, podríamos pasar por alto. Es esencial entender que esta voz no se manifiesta de manera uniforme para todos. Cada uno de nosotros tiene su propio camino y su propia forma de escuchar. En algunos, puede llegar como imágenes o símbolos que aparecen en nuestra mente, en otros, como sensaciones en el corazón o una paz indescriptible que nos guía en decisiones difíciles.
Reconocer cómo se manifiesta la voz de Dios en nuestra vida es parte del trabajo personal que cada uno de nosotros debe hacer. No hay una fórmula mágica, sino un viaje particularmente personal en el que nos adentramos en lo desconocido guiados por la fe. La voz interior también puede ser desafiada por el escepticismo, tanto interno como externo. Hay veces en que la lógica nos dice que lo que sentimos no tiene sentido. Pero aquí es donde entra la valentía de escuchar a Dios a pesar de las dudas. Zacarías tuvo que luchar contra el escepticismo que le rodeaba. No fue fácil, y es probable que sintiera un cierto temor al dar pasos en lo que su intuición lo estaba guiando. Sin embargo, su fe le permitió seguir adelante, y ahí radica el poder del reconocimiento de la voz de Dios. En la búsqueda constante por escuchar a Dios, debemos hacer espacio para la autocrítica y la reflexión. La autoevaluación se convierte en una herramienta que nos permite identificar esos momentos en los que ignoramos esa voz. A menudo, nuestros miedos y ansiedades nos impiden escuchar claramente. Al reconocer estas barreras y trabajar en ellas, estamos dando pasos concretos hacia una conexión más profunda con Dios. Tener la voluntad de postrarnos en oración no solo es buscado en la necesidad, sino como un acto de entrega y lealtad. Aunque las peticiones sean válidas, la búsqueda del entendimiento y de la dirección divina es lo que realmente alimenta nuestra alma. Es aquí donde la práctica se encuentra con el propósito, y donde la voz de Dios se transforma en un sendero claro a seguir. Este proceso no termina, es una travesía continua. A medida que nos acercamos más a Dios, no solo escuchamos su voz de una forma más clara, sino que también comenzamos a entender que nuestros deseos y nuestras intenciones comienzan a alinearse con lo que Él tiene para nosotros. Así es como se desarrolla una relación auténtica, en la que nuestras decisiones y acciones comienzan a reflejar la guía de Dios. Te invito a tomar un momento y a contemplar las veces que has sentido ese suave susurro en tu interior. ¿Qué decisiones pasadas resonaron con esa voz, y qué momentos pasaron desapercibidos? Este ejercicio no es solo uno de introspección, sino una preparación para la acción. Te prepara para ser receptivo a lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento exacto. Es en la quietud y en la reflexión donde los siguientes pasos se hacen claros y donde la voz de Dios comienza a entrelazarse con nuestro ser, llevándonos a nuestro propósito divino. La vida de Zacarías se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas con la duda. Es inevitable, en nuestro camino de fe, que nos enfrentemos a momentos de incertidumbre. Tal vez te sientes perdido, atrapado en un ciclo de decisiones que no parecen tener un rumbo claro. Y en medio de esta confusión, las voces de la duda comienzan a susurrar. Te cuestionas si estás haciendo lo correcto, si realmente estás siguiendo la guía de Dios, o si simplemente te dejas llevar por impulsos momentáneos. Esta lucha interna, aunque dolorosa, también es una oportunidad, una puerta abierta hacia un diálogo más profundo con nuestro Creador. Imagina a Zacarías en aquellos días previos a su viaje a Hebrón. Cada día, en la quietud de su campo, posiblemente se sentía abrumado por el peso de las expectativas. Este viaje no era solo físico, era un viaje hacia lo desconocido. No solo se trataba de adquirir tierras fértiles, sino de un acto de fe radical que requería una confianza absoluta en lo que no podía ver. En estos periodos de duda, es fundamental recordar que Dios está con nosotros. Él comprende cada una de nuestras preocupaciones, al igual que con Zacarías, ofrece un camino que, aunque incierto, está colmado de su propósito. Cuando la duda hace su aparición, es natural buscar respuestas tangibles. Queremos ver el mapa completo antes de dar un paso. Pero la realidad es que Dios a menudo nos llama a confiar en lo que no entendemos. La fe no se fundamenta en ver la ruta final, sino en saber que Él es el conductor de nuestro viaje. Recuerda que la respuesta de Dios puede llegar a través de cosas inesperadas. Te hablo de esos momentos de serenidad que te permiten clarear tus pensamientos, de conversaciones casuales que parecen presentar soluciones, o incluso un versículo que despierta en ti la claridad que necesitabas. La historia de Zacarías nos muestra que a veces debemos lanzar nuestras dudas al viento y actuar. El comerciante que llegó a Gibeón no era alguien que parecía prometedor a simple vista. Pero Zacarías, a través de esa intuición que había estado cultivando, supo que debía escuchar su corazón y actuar.
Esta idea de actuar, a pesar de las dudas, se asemeja a lo que muchos de nosotros vivimos, las voces de nuestros familiares y amigos que nos advierten sobre los riesgos y los peligros. Al igual que él, debemos distinguir entre el valor de una opinión bien intencionada y la dirección divina que se nos ofrece. La voz de Dios puede parecer solitaria, especialmente cuando quienes nos rodean son escépticos sobre nuestras decisiones. En nuestra búsqueda de respuestas, el diálogo con Dios a través de la oración se convierte en una herramienta indispensable. Imagínate a Zacarías, postrado en el templo, clamando por dirección, por una señal clara. A veces, las respuestas no llegan de inmediato, la espera puede ser desgastante y desalentadora. Recuerda que incluso en la espera, Dios está en movimiento. Él está trabajando en el trasfondo, preparando el camino aunque nuestra visión se mantenga limitada. Esta espera nos ofrece el tiempo necesario para fortalecer nuestra fe, para sentar una base sólida en medio de la tempestad. Además, no podemos olvidar que la duda no necesariamente es un enemigo, puede ser un amigo que nos empuja a profundizar más en nuestra relación con Dios. Si Zacarías no hubiera experimentado esas dudas, tal vez nunca habría sentido la necesidad de acudir al templo a orar. La lucha a menudo lleva a momentos de revelación. Las preguntas que surgen en nuestra mente pueden ser el catalizador para descubrir verdades más profundas sobre quiénes somos en Dios. Cuando le preguntamos a Él, estamos abriendo el espacio para que el Espíritu nos ilumine, no solo sobre la situación en particular, sino sobre nuestra relación con Él. Es crucial mantener discernimiento en el proceso. ¿Qué voces son las que realmente debemos escuchar? En medio del mar de opiniones y consejos ajenos, debemos aprender a identificar la voz de Dios. La inquietud interna que experimentas puede ser el mismo Espíritu Santo guiándote hacia una respuesta. Entonces surge la pregunta, ¿estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte, aun si no parece lógico? Esta es la esencia de la fe, la capacidad de abrirse a lo que Dios ha preparado, aunque eso implique soltar nuestras propias expectativas. Las dificultades de la vida, las incertidumbres, las malas rachas, no son señales de que hemos fallado. En ocasiones, son las herramientas divinas que nos moldean para ser más perceptivos y resilientes. Cuando Zacarías finalmente llegó a Hebrón, enfrentó el miedo de lo desconocido, pero su confianza en Dios transformó su vida. Cada decisión, por pequeña que sea, puede ser cultivo para algo muchísimo más grande. Cada paso a través de la duda es un paso hacia el crecimiento espiritual. Puede que estés actualmente enfrentando obstáculos que parecen insuperables, inseguros sobre si tus decisiones reflejan la voluntad de Dios. Pero recuerda que en esos instantes de lucha, Dios sigue siendo tu guía, tu apoyo, el faro que te llama a seguir adelante. Así como Zacarías emprendió su viaje con la pequeña semilla de fe que había sembrado a lo largo de su vida, tú también puedes dar el paso que parece desconcertante. Confía en que cada acción que tomes, alineada con la voluntad de Dios, te llevará a un lugar de abundancia y propósito. Aunque no siempre entendamos cada parte del viaje en el que estamos, la promesa es que Dios no nos abandonará. En medio de las dudas, alza tu voz hacia Él, abre tu corazón y no te desanimes. Mantente firme en la oración y escucha las respuestas que llegan. Mantente alerta, porque a menudo lo que parece ruido puede contener la clara dirección que estás buscando. La vida de Zacarías nos recuerda que la duda no es algo que nos detenga, sino una oportunidad de enriquecimiento espiritual. Al final, seguir la voz de Dios y abrazar su dirección en nuestra vida es la respuesta a toda inseguridad. A medida que Zacarías avanzaba por el incierto camino hacia Hebrón, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. La decisión que había tomado, impulsada por la voz que resonaba en su interior, se sentía tanto liberadora como aterradora. Esa voz, suave pero persistente, había sido su guía en los momentos de duda, y a pesar de la incredulidad de los que lo rodeaban, él seguía caminando por esa senda que Dios había trazado para él. La fe no siempre se presenta como una fuerza abrumadora, a veces, se manifiesta en la simplicidad de seguir un impulso, un susurro que ha sido cultivado en el fondo de nuestro ser. En los días que siguieron a su llegada a Hebrón, Zacarías comenzó a interactuar con otros a medida que exploraba la tierra que había adquirido. Las primeras interacciones fueron ambivalentes, muchos veían en él un hombre que había seguido una corazonada sin pruebas sólidas.
Sin embargo, en sus charlas con los otros campesinos y comerciantes de la región, Zacarías descubrió que había algo más profundo en su corazón que solo un deseo de tierras fértiles. La conversación giró en torno a la comunidad, a la posibilidad de cultivar la tierra no solo para su beneficio personal, sino para impactar positivamente en la vida de quienes lo rodeaban. Con cada interacción, Zacarías sintió como sus sueños se expandían. Había llegado a Hebrón en busca de oportunidades, pero lo que encontró fue un sentido renovado de propósito. Recordó historias antiguas de sus antepasados, quienes habían sido guiados por la voz de Dios en sus propias travesías. Así como Abraham dejó su hogar por un futuro incierto, Zacarías comprendió que su obediencia no solo se describía como un acto de fe, sino como un compromiso hacia un llamado más grande. Era imperativo que su éxito no se midiera solamente en acres de tierra, sino en el impacto que pudiera tener en la gente de la localidad. Día tras día, Zacarías despertaba con una nueva determinación. Se sentaba cada mañana al borde de su patria adoptiva, contemplando el horizonte, reflexionando sobre cómo podía usar su nueva posición para servir. La voz interna que había escuchado anteriormente no solo lo guiaba a acumular riquezas, sino también a ser un instrumento de bondad y generosidad. Quizás, pensaba, la verdadera esencia de su nueva vida radicaba en escuchar a aquellos que encontraban en él no solo un vecino, sino también un amigo, un mentor, incluso un líder. En un mundo donde muchos estaban divididos por la escasez, él quería ser un puente hacia la abundancia. Zacarías pronto comenzó a hablar con los agricultores y pastores de la región. Se interesó por sus prácticas, sus desafíos, y lo más importante, sus sueños. Lo que comenzó como una mera búsqueda de adquirir tierras se transformó en un proyecto comunitario donde hombres y mujeres podían unirse para trabajar juntos. El sacrificio y la labor conjunta no solo beneficiarían a unos pocos, sino que además permitirían el florecimiento de una comunidad unida en la fe y el trabajo duro. Al acercarse a sus nuevos vecinos, Zacarías pasó de ser solo un forastero a convertirse en un pilar en la comunidad. Las voces de los demás resonaban ahora con la suya, y juntos empezaron a soñar en grande. La continuidad del viaje espiritual de Zacarías no se limitó a sus decisiones materiales, sino que se entrelazó profundamente con su experiencia de vida diaria. Su camino continuó guiándolo hacia el entendimiento de que la obediencia a la voz interna también implicaba un desafío constante ante la adversidad y la escasez. Conocía el dolor de la incertidumbre, y era consciente de que muchos a su alrededor también lo sentían. Al entablar relaciones más profundas, entendió que su propósito no solo consistía en cultivar la tierra, sino en cultivar también corazones, uniendo a la gente en una visión compartida hacia el futuro. En una tarde particularmente calurosa, uno de los ancianos del pueblo se acercó a Zacarías, quien estaba observando con atención el ir y venir del mercado. «Eres diferente, hijo. Has venido en un tiempo de vacas flacas, pero luces como un hombre de esperanza. ¿Qué has encontrado en esta tierra que te hace brillar en medio de la adversidad?», preguntó el anciano con curiosidad. «Dos cosas», respondió Zacarías con una sonrisa genuina. «Cada mañana me despierto y escucho una voz que me recuerda que estoy aquí por un propósito. No solo vine por las tierras, sino por las oportunidades para recoger las bendiciones que habitan a nuestro alrededor. Estoy aquí para preocuparme por esta comunidad y ayudarla a crecer como un todo». El anciano asintió, comprendiendo que Zacarías había escuchado algo más allá de lo que los ojos podían ver, algo que emanaba de su fe. En ese instante, la conexión entre las generaciones se hizo palpable, y el anciano comenzó a compartir sus propias historias de fe, de épocas pasadas en que también había oído susurros en su corazón. Zacarías escuchó atentamente, sabiendo que la sabiduría de quien había andado tantos caminos era un tesoro invaluable. Los encuentros se volvieron más frecuentes y comenzaron a florecer en amistades sólidas. Aquello que había comenzado como un viaje personal hacia el éxito se transformó en un movimiento de vida, donde las decisiones colectivas se levantaban con valor, donde los sueños de los antiguos se entrelazaban con los esperados de los nuevos habitantes. No solo estaban construyendo una prosperidad económica, sino que también estaban cultivando un sentido de pertenencia que elevaba el espíritu de todos. Zacarías había encontrado su lugar y su propósito, un destino que iba más allá de las tierras que poseía. Los días se convirtieron en meses, y el cultivo prosperó a medida que la comunidad se unía en torno a un mismo ideal.
La voz que lo había guiado no solo había indicado un camino, sino que había sembrado el deseo en su corazón de servir y conectar con aquellos que lo rodeaban. Zacarías entendió que la verdadera bendición que había recibido era la comunidad en la que se encontraba, y eso era algo que ningún dinero podría comprar. Al mirar hacia atrás, Zacarías podía ver claramente que la obediencia a esa voz interna había transformado no solo su vida, sino también la de muchos otros. Había escuchado y actuado, y eso había infundido en él la paz y el propósito tan buscados. Con cada nuevo paso, reafirmó que escuchar la voz de Dios no era solo un acto de obediencia, era el primer paso hacia un viaje que siempre estaría lleno de sorpresas y bendiciones inigualables. La vida de Zacarías se había convertido en un reflejo vibrante de la instrucción divina, donde su fe guiaba cada decisión y donde cada día era una nueva oportunidad para seguir escuchando y actuando.